Dicen que Dios escucha cada oración. Pero aquella tarde descubrí algo que nadie me había advertido jamás. Cuando un corazón reza con deseo, la oración no sube al cielo, te atraviesa la piel. Yo era la hermana Amaranta, la novicia más silenciosa del convento de Santa Aurelia. Siempre fui devota, disciplinada, obediente. Hasta que escuché esa voz. Estaba en el confesionario como cada jueves. El padre Elías entró sin hacer ruido. Era un hombre joven, demasiado joven para cargar con tantos pecados ajenos, pensé. Su respiración temblaba, como si algo lo persiguiera. «Padre, ¿me escucha?», pregunté. No respondió con palabras. Respondió con un pensamiento. Un pensamiento que no debería haber escuchado. Un pensamiento que quemó el aire entre nosotros. Dios mío, protégeme de lo que siento por ella. Sentí que el mundo se detenía. Mi pecho también. No sabía que podía oír pensamientos, creí que era una alucinación, un ruido de mi imaginación pecadora. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte, más desnudo. Amaranta. Mi nombre. En su mente. Dicho con una ternura que no pertenecía al rezo, sino a la carne. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Algo dentro de mí despertó. Como si una puerta cerrada desde mi infancia se abriera de golpe, dejando entrar una luz oscura, peligrosa, extrañamente cálida. Elías exhaló, rozando el muro del confesionario con los dedos. Y por primera vez entendí que no era Dios quien había empezado a hablarme. Era el deseo, y llevaba su voz. Dicen que los pensamientos son como humo. Si intentas atraparlos, se escapan. Pero esa noche los del padre Elías no se escaparon. Me envolvieron. Después del extraño episodio en el confesionario, intenté convencerme de que había imaginado todo, que no podía oír pensamientos ajenos, que mucho menos podían sonar tan íntimos, tan prohibidos. Pero cuando regresé a mi celda, el silencio tenía otro peso. Uno tibio. Uno peligroso. Encendí una vela para rezar. No busqué a Dios. Busqué calma. Y sin embargo lo primero que escuché no fue mi plegaria, sino su respiración. No estaba conmigo. Lo sabía. Pero su respiración llenaba mi mente como si estuviera a mi lado, como si su pecho rozara mi hombro. Perdóname, Señor, porque no puedo dejar de pensar en ella. El murmullo me atravesó como una confesión hecha al oído. Sentí calor bajo el hábito, un calor que no venía de la vela. Era mi cuerpo respondiendo a su deseo. Basta, susurré, pero a quién le hablaba, no lo sé. Di un paso hacia atrás para alejarme. Entonces algo ocurrió. Una sombra se movió detrás de la puerta de mi celda. Un susurro. Un roce suave contra la madera. ¿Padre Elías? Mi voz tembló. Silencio. Pensé que era una presencia humana. Hasta que lo escuché dentro de mí, no afuera. Amaranta, no debería estar aquí. Pero no puedo irme. El corazón se me desbordó. No era una aparición. No era un demonio. No era Dios. Era Él. Y su deseo respiraba detrás de mi alma. Dicen que un rosario solo tiembla cuando las manos del fiel dudan. Pero aquella noche no fueron mis dedos los que temblaron. Fue el rosario mismo. Me desperté sobresaltada, bañada en un sudor frío y cálido a la vez. Había soñado con él. Con su voz susurrando mi nombre no desde afuera, sino desde muy dentro, como si su pensamiento se hubiera acostado junto a mi oído. Me incorporé y tomé el rosario colgado sobre mi cama, buscando anclarme a la realidad. Lo apreté fuerte. Demasiado fuerte. Entonces ocurrió. Un estremecimiento recorrió las cuentas de madera, como si algo, o alguien, las hubiera rozado. No era viento.
No era mi pulso. Era una presencia suave y ardiente que se movía desde la cruz hasta mis dedos. Padre Elías, murmuré sin quererlo. El pensamiento de él llegó como un fogonazo. No debería sentir esto, pero no puedo detenerlo. Tragué saliva. El rosario ardía contra mi piel, no como fuego, sino como carne viva. Como si las cuentas respiraran. De pronto una brisa helada abrió la puerta de mi celda. Mis velas temblaron. Una sombra cruzó el umbral. Sentí una mano, no física, pero tampoco imaginaria, posar sus dedos en mi nuca. Me paralicé. Y entonces un pensamiento que no era mío habló dentro de mí. Amaranta, si esto es un pecado, porque se siente como un llamado. El rosario cayó al piso. Yo también quería negarlo. Pero la verdad era clara. El deseo no solo había despertado. Había empezado a tocarme. Dicen que los ángeles no sienten deseo. Pero aquella noche comprendí que algunos ángeles no vienen del cielo, sino de los lugares donde la luz no llega. Me despertó un silencio extraño, tan profundo que parecía escucharse a sí mismo. Mis velas se habían apagado solas. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado mientras dormía. Me incorporé lentamente. El aire estaba frío, pero mi piel ardía. Había una presencia conmigo, lo sabía. Una presencia que respiraba sin sonido y caminaba sin pasos. ¿Padre Elías? Susurré, aunque en el fondo sabía que no era él. Porque lo sentí antes de verlo. Una mirada. Una mirada que desnudaba más que las manos. Un resplandor tenue apareció en la esquina de mi celda. Blanco. Dorado. Pero no era puro. Tenía una sombra alrededor, como si luchara entre dos mundos. La figura se acercó. No caminaba, flotaba con alas plegadas contra su espalda. Un ángel, sí. Pero uno que parecía llevar años huyendo del cielo. Cuando llegó frente a mí, se inclinó. No hablaba con la boca. Hablaba con los ojos. Tu nombre arde en dos corazones, el suyo y el mío. El cuarto se estremeció. Yo también. La figura extendió la mano hacia mi mejilla. No la tocó. Pero el calor que emanaba me recorrió el cuello, el pecho, hasta perderse bajo el hábito. Quise rezar, pero las palabras se ahogaron dentro de mí. La luz del ángel parpadeó como si la presencia de mi cuerpo lo perturbara. Y entonces lo entendí. No era una visión. No era un demonio. Era un deseo celestial, observándome desnuda por dentro. Dicen que el fuego del pecado empieza en la mente. Pero esa tarde empezó en mi cuerpo. Estaba en plena misa, rodeada de cánticos suaves y miradas humilladas hacia el altar. Todo parecía normal. Todo parecía santo. Hasta que lo sentí. Primero un cosquilleo en la base de mi espalda. Luego un calor. No el calor del verano ni el de las velas. Un calor vivo, creciente, íntimo. Que se deslizaba bajo mi hábito como si tuviera voluntad propia. Intenté ignorarlo apretando el rosario entre mis dedos. Pero el calor subía. Subía lento, implacable, como una lengua invisible recorriéndome la piel. Me llevé la mano al pecho como fingiendo un mareo piadoso. Pero no estaba mareada. Estaba ardiendo. Hermana Amaranta, ¿está bien? Me susurró la Madre Superiora. No pude responder. Porque en ese mismo instante escuché su voz dentro de mí. No te asustes, no soy yo. El padre Elías estaba frente al altar, lejos, demasiado lejos para tocarme. Pero su pensamiento vibraba en mi mente como un rezo desnudo. Alguien, o algo, está contigo. Las llamas del incensario crecieron sin que nadie las alimentara. El coro desafinó un segundo como si una corriente de aire prohibida atravesara la capilla.
El calor se concentró bajo mi pecho tensándolo, despertando partes de mí que jamás creí vivas durante la oración. Mis labios se entreabrieron. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, respirando contra mi cuello. Invisible. Intensa. Familiar. El hábito ardía. Pero no era fuego. Era deseo, y había decidido manifestarse durante la misa. Dicen que cuando Dios calla, el alma se calma. Pero esa noche su silencio no calmó nada. Lo desató todo. La tormenta cayó sobre el convento como una maldición. Truenos que parecían golpes de un puño divino. Viento que aullaba como si algo quisiera entrar, o salir. La Madre Superiora ordenó cerrar puertas y ventanas. Pero al hacerlo el destino jugó su carta. El padre Elías y yo quedamos atrapados en la capilla, la única sala cuya cerradura se atascó. Parece que será solo un momento, dijo él, fingiendo tranquilidad. Pero podía escuchar lo que realmente pensaba. No ahora, no con ella. El silencio entre nosotros era más peligroso que la tormenta. El aire se volvió denso como si la capilla entera contuviera la respiración. Una vela cayó al suelo sin razón. Otra se apagó por completo. El silencio de Dios se convirtió en eco. Elías se acercó un paso. Yo retrocedí, pero mi espalda chocó contra el altar. Hermana Amaranta, susurró. No dijo más. No hizo más. Pero su pensamiento, ese que jamás podría decir en voz alta, me golpeó como un rayo. Si me tocas, no seré capaz de detenerme. Mi pecho se apretó. Mis labios temblaron. La tormenta rugió afuera, pero dentro. Dentro solo existía él. Entonces la presencia volvió. Esa que me seguía, que respiraba contra mi piel sin rostro. La sentí moverse entre nosotros dos, como si nos acercara a propósito. Elías inhaló bruscamente. ¿Lo sientes?, preguntó. Asentí. ¿Por qué lo sentía? ¿Por qué lo deseaba? Porque en esa capilla, por primera vez, Dios guardó silencio para que la carne hablara. Dicen que el primer contacto nunca es un beso. Es una caída. Y esa noche yo caí con él. La tormenta seguía golpeando el convento, pero dentro de la capilla solo escuchábamos otra cosa. Nuestras respiraciones quebradas. La presencia invisible se movía a nuestro alrededor, empujándonos, acercándonos, como si disfrutara de nuestra lucha interna. Era calor. Era sombra. Era deseo con forma de susurro. Amaranta, la voz del padre Elías sonó rota, como si el nombre le quemara la lengua. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. La presencia, esa fuerza entre divina y pecadora, me rozó el hombro, guiándome hacia él. Mi piel se erizó. Entonces ocurrió. Tropecé con un reclinatorio y caí hacia adelante. Elías me tomó por la cintura para evitar que golpeara el suelo. Y en ese instante nuestros rostros quedaron a un suspiro de distancia. Pude sentirlo. No el cuerpo. El pensamiento. Si tus labios rozan los míos, estoy perdido. Mi corazón se desbordó. Los dedos de él temblaban contra mi cintura. Los míos se aferraron a su sotana sin darme cuenta. Un trueno iluminó la capilla. La presencia se detuvo. El tiempo también. Nuestros labios no se tocaron. Apenas los bordes, un roce mínimo, casi inexistente. Pero tan poderoso que mi alma pareció abrirse. Fue entonces cuando lo escuché. No era la voz de él. No era la mía. Era la presencia susurrando dentro de los dos. Si se besan, no habrá regreso. Elías se apartó bruscamente como si hubiera tocado fuego. Yo también temblé. Porque casi lo hicimos. Porque casi caímos.
Y porque en mi interior supe una verdad aterradora. La próxima vez no habrá casi. Dicen que los pecados más peligrosos no se cometen con las manos, sino con lo que uno calla. Y esa noche el padre Elías ya no podía callar más. Desde el casi beso en la capilla, había evitado mirarme durante 2 días. No confesaba, no rezaba, no hablaba. Pero yo lo escuchaba igual. Su pensamiento me seguía como una sombra con pulso. Amaranta, ¿qué me has hecho? Aquellas palabras invisibles me perseguían incluso mientras limpiaba los bancos, mientras rezaba, mientras intentaba dormir. Una tarde lo encontré en el huerto solo con la sotana suelta y la mirada hundida entre sus propios tormentos. El viento movía las hojas como si quisieran ocultarlo de mí, o empujarme hacia él. Padre Elías, dije apenas. Él levantó la vista y supe de inmediato que algo dentro de él había cambiado. Hermana, necesito decirle algo. Su voz era baja, quebrada, pero ardiente. Me acerqué. Demasiado. O tal vez lo necesario. Sus manos se tensaron como si contuvieran un terremoto interno. He soñado contigo, confesó. No sueños santos, sueños que no debería tener ni siquiera despierto. Mi respiración se detuvo. Su pensamiento apareció antes de que pudiera responder. Eras tú la que me llamaba por las noches. Sentí un frío recorrer mi espalda. Porque no era cierto. Yo no lo llamé. Yo nunca invoqué nada. Pero una voz, esa presencia que nos seguía, habló dentro de los dos, clara, peligrosa, casi dulce. Fuiste tú, Amaranta, incluso antes de saberlo. Elías dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Porque por primera vez no temía su deseo. Temía el mío. Dicen que los milagros solo ocurren cuando Dios lo permite. Pero lo que ocurrió aquella noche no venía del cielo. Venía de nosotros. Elías había confesado sus sueños. Yo había sentido la presencia que nos unía. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió al caer la noche. Me acosté en mi celda intentando rezar, pero mi mente estaba en otro lugar. En él. En su voz. En el temblor de sus manos cuando pronunció mi nombre. Apagué la vela. El convento quedó sumido en un silencio tan profundo que parecía escucharse respirar. Entonces ocurrió. Un tirón suave, casi imperceptible, me sacó del sueño. No en mi cuerpo. En mi alma. De pronto, ya no estaba en mi celda. No físicamente, pero sí en cada sensación. Sentí unas sábanas distintas bajo mi piel. Un olor masculino, familiar. Un calor que no era mío. Abrí los ojos y vi su cuarto. Vi sus manos temblar en la oscuridad. Vi su pecho subir y bajar, agitado como si luchara contra un deseo que lo devoraba desde dentro. Yo no estaba ahí, pero él me sentía. Él me tocaba sin tocarme. Amaranta. Su pensamiento sonó como un gemido contenido. Y entonces algo imposible sucedió. Su mano en su cama rozó mi mejilla en la mía. 2 lugares distintos. Un solo contacto. Mis labios se entreabrieron por instinto. Los suyos también. Una chispa blanca, un destello casi sagrado, iluminó el cuarto por un segundo. Y supe la verdad. No era un sueño. No era un delirio. Era un milagro. Uno que nos unía como si Dios, o algo más oscuro, hubiera decidido juntar nuestras almas. Elías despertó sobresaltado. Amaranta, ¿estabas aquí? Susurró al vacío. Yo también desperté en mi cama. Y la respuesta ardía en mi piel. Sí. Estuve ahí. Y él también estuvo en mí. Dicen que el deseo es silencioso. Que solo se siente, nunca se escucha. Pero esa madrugada, el deseo habló.
Y usó mi voz. Llevaba horas despierta con el corazón latiendo como si alguien lo empujara desde adentro. La conexión con Elías se había vuelto más fuerte desde el milagro. Más profunda. Más peligrosa. Cerré los ojos intentando calmarme, pero en lugar de oscuridad, vi su rostro. Su respiración. Su piel. Era como si estuviéramos uno dentro del otro sin tocarnos. Un susurro rozó mi oído. Primero creí que era él. Luego creí que era la presencia. Pero no. El sonido salió de mi propia garganta, aunque no era mi voluntad. Elías. No lo dije. Lo dijo algo usando mis labios tan suave, tan íntimo, que sentí la vergüenza como un relámpago. En ese mismo instante escuché su respuesta en mi mente abrupta, desesperada. Amaranta, ¿me llamaste? Me llevé las manos a la boca. Negué. Pero mis labios se abrieron solos. Ven. Fue apenas un suspiro. Un soplido. Pero lo oímos los dos. Hubo un silencio terrible. Lleno de miedo. Lleno de fuego. Elías se levantó de su cama, en su dormitorio, temblando. No puedo. Sus pensamientos chocaban contra su fe como contra una muralla. Si voy, la perderé a ella, o me perderé yo. La presencia se deslizó por mi espalda como un dedo helado. Y entonces pronunció dentro de mí una tercera voz, ni él, ni yo. Ya la has llamado. Ya te ha oído. Ya están unidos. Mis rodillas cedieron. Mi pecho ardió. El deseo por primera vez habló. Y lo que dijo. No tenía vuelta atrás. Dicen que el cuerpo es templo de Dios. Pero nadie te advierte cuando ese templo empieza a rezar por su cuenta. Y peor aún. Cuando reza otra cosa desde adentro. Desde la madrugada en que el deseo habló con mi voz, algo en mí no volvió a ser mío. Sentía latidos donde no debería haberlos. Sentía calor incluso en el agua bendita. Sentía compañía. Mientras las demás hermanas rezaban en el coro, yo apenas podía mantener la vista en el altar. Algo bajo mi piel murmuraba, como una plegaria nacida en mis huesos. Y cada vez que intentaba ignorarlo, la voz se hacía más clara. Tu nombre fue dicho por el primero. Pero tú lo llevas marcado. Me estremecí. Miré mis manos, parecían las de siempre, pero supe que no lo eran. Había algo, una energía, una sombra, una llamarada silenciosa, moviéndose dentro de mí como si mis venas le pertenecieran. De pronto Elías entró a la capilla. Pálido. Cansado. Hermoso en su tormento. Cuando nuestros ojos se cruzaron, un pulso atravesó mi pecho como si su corazón hubiera golpeado dentro del mío. El pensamiento de él llegó antes de que pudiera respirar. No puedo apartarme de ti, aunque debería. Y la voz dentro de mí respondió sin mi permiso. No puede. Ya es tuyo. Como tú eres de él. Mis manos temblaron. Elías dio un paso hacia mí, involuntario, arrastrado por algo que ninguno de los dos controlaba. El silencio del convento se volvió espeso. El aire ardió. En ese instante entendí la verdad más peligrosa de todas. El deseo no estaba entre nosotros. Estaba dentro de mí. Rezando, esperando, despertando. Dicen que cuando el alma se divide entre Dios y el deseo, siempre termina rompiéndose. Pero yo descubrí que hay algo peor. Cuando el deseo también es divino. Elías se acercó a mí en la capilla como si una fuerza invisible lo arrastrara. Mis manos temblaban. Mi respiración era una plegaria rota. Y la voz que habitaba en mi interior estaba completamente despierta. Amaranta, dímelo. Él lo pensó, no lo dijo. Pero lo escuché claro, ardiente. ¿Qué eres? Yo también quería saberlo.
La presencia se deslizó por mi columna, envolviéndome. Era suave pero intensa. Era luz y sombra. Era deseo con forma de destino. Elías, susurré, yo no pedí esto. Él dio un paso más, incapaz de detenerse. Sus dedos rozaron mi rostro y mi piel brilló con un calor que no era humano. Entonces la voz habló dentro de nosotros. Ya no era un susurro. Era una verdad. No soy demonio. No soy ángel. Soy lo que nació cuando sus dos almas se buscaron. Un resplandor blanco llenó la capilla. Las velas se encendieron solas. El crucifijo vibró. Elías cayó de rodillas, no por miedo, sino por lo que sentía. ¿Qué quieres de nosotros? Pregunté con el corazón al borde del abismo. La presencia se expandió abrazándonos, uniéndonos, como si nuestras respiraciones fueran una sola. Lo que siempre ha querido la carne. Salvarse sin renunciar al deseo. Elías levantó la mirada. En sus ojos no había pecado. Había destino. Mi hábito ardió de luz por un instante. Santo. Profano. Nuestro. Cuando la presencia se disipó, una verdad quedó grabada en mi pecho, profunda como una cicatriz. No fuimos elegidos para evitar el deseo. Fuimos elegidos para revelarlo. Y desde ese día, ya no recé para ser pura. Recé para ser verdad. Dicen que después del pecado llega el arrepentimiento. Después del fuego, las cenizas. Después del deseo, el olvido. Pero nada de eso ocurrió. El convento volvió a su rutina. Cantos suaves al amanecer, pasos silenciosos en los pasillos, rezos que se perdían entre los muros fríos. Todo parecía igual. Menos yo. Menos Elías. Menos lo que despertó entre nosotros. Desde aquella noche mi piel guardaba un calor extraño, como si alguien respirara bajo ella. A veces, mientras caminaba por el claustro, una brisa imposible rozaba mi nuca. A veces, mientras rezaba, una palabra se formaba sola en mis labios, sin pertenecerme. Elías. Y en algún lugar del convento al mismo tiempo, él escuchaba mi nombre. Ninguno hablaba. Ninguno se tocaba. Ninguno confesaba. Porque sabíamos que ya no éramos dos. Ni estábamos solos. Una madrugada, mientras limpiaba la capilla vacía, vi algo que me detuvo el aliento. Sobre el altar, justo donde Elías cayó de rodillas aquella noche, había una impronta luminosa, leve, casi invisible, como el rastro de un ala que nunca existió. Toqué la luz. Ardió. No era celestial. No era infernal. Era nuestra. La voz, no la mía, no la suya, habló entonces por primera vez desde el final. No he terminado con ustedes. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire tenía un pulso. Un nombre. Un destino. Y entendí algo aterrador y hermoso. Lo que nació entre nosotros no murió en la capilla. Apenas acaba de empezar. La vela junto al altar se encendió sola. El silencio. Por fin tenía nombre.